Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 5 de marzo, sábado en tiempo de Cuaresma. Como todos los días y en todo el año litúrgico, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 5, versículos del 27 al 32. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿Por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. El evangelista de la misericordia, Lucas. Compartimos el Evangelio según San Lucas. Y antes de entrar en el comentario bíblico sobre el Evangelio que nos ocupa hoy, quisiera recordarte que en este mismo canal de YouTube, hace un año aproximadamente, la misma cita bíblica, según el Evangelio, según el evangelista Marcos, habíamos hecho un excelente comentario bíblico, una catequesis sobre lo que es la vocación de Leví en clave de discipulado. Un muy buen comentario sobre lo que es el llamado de Leví y algunos significados. ¿Qué significa el nombre de Leví? El llamado que hace Jesús a Leví, ese acolautíceme, sígueme. ¿Qué significa eso? De ahí viene una palabra muy conocida para nosotros también hoy en nuestros tiempos. Y en el comentario de este mismo video voy a poner el enlace voy a colocar ahí el enlace para quienes quieran volver a escuchar aquella reflexión y volver a recordar lo que es la vocación del discípulo de Jesús y volver a revivir aquella enseñanza sobre lo que es la vocación del discípulo, viéndolo desde la perspectiva del llamado a Leví Mateo, Leví a quien Jesús le va a poner el nombre de Mateo. Hoy hacemos una reflexión un tanto diferente porque hoy vamos a verlo desde la mirada, desde la perspectiva de San Lucas. Aquella vez lo habíamos hecho desde San Marcos, el evangelio más corto. Hoy estamos desde la perspectiva de San Lucas, el evangelista de la misericordia. ¿Por qué insisto mucho con la misericordia? Porque si vamos al contexto amplio de nuestro evangelio hoy, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, inicia justamente el capítulo 5 con la perícopa de la vocación de los 4 primeros discípulos. Jesús se compadece de la gente que se agolpa en la orilla del mar, van para escuchar la palabra de Dios, así dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 1, se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús les enseña. Jesús va a enseñar a la muchedumbre. Eso está en el versículo 3 del capítulo 5. Luego el llamado a los primeros, aquella pesca milagrosa y a sus primeros discípulos, Pedro, Santiago, Andrés, Juan. Seguidamente viene la perícopa de la curación de un leproso, luego la curación de un paralítico.
nos muestra el corazón misericordioso de Jesús. Jesús viene a cumplir con su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Ser Jesús. ¿Y qué significa ser Jesús? Que Yahvé salva en Él y a través de Él se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres. Por eso Jesús, cuando sana al paralítico, primero perdona sus pecados. Primero viene la sanación espiritual y luego la sanación física. Por eso salva al hombre íntegro en todas sus dimensiones. Jesús viene a cumplir esa misión. Luego Jesús, en el versículo 27, después de estos sucesos, dice el Evangelio, un día salió y vio a un publicano llamado Leví. Es Jesús quien va en busca, es Jesús quien sale y es Jesús quien ve a un hombre. Él es publicano, recaudador de impuestos para la corona de Roma, llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. En griego, akoloutíseme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. En aquella reflexión hablábamos del seguimiento inmediato y definitivo. Hoy nos centramos en la mirada que hace Jesús. Jesús mira a Leví. Leví, como vamos a leer en la perícopa siguiente, ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaba en la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas, o sea, sus colegas, sus compañeros. ¿Cómo eran vistos ellos? Dice versículo 30, los fariseos y sus escribas decían, refunfuñando a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo eran vistos los amigos de Leví? ¿Cómo era visto Leví y sus amigos por los fariseos y sus escribas, los custodios, los encargados de la ley de Dios en aquella época? Eran vistos como pecadores. Ellos eran publicanos y ellos eran pecadores. Ellos no tenían cabida en el reino de Dios. Ellos eran pecadores, despreciables, despreciados. Así eran vistos ellos. Pero Leví en esta ocasión es visto o es mirado por alguien que tiene una mirada diferente. Alguien diferente ve a Leví Mateo. Alguien diferente mira a Leví Mateo. Y esa mirada de esta persona diferente hace que él tome una actitud diferente. La mirada penetrante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mira con una mirada misericordiosa. Y es ahí donde nos enfocamos hoy. La mirada de Jesús es una mirada misericordiosa. Misericorde. Él ve la miseria que hay en el corazón del hombre. Jesús ve, Jesús mira, Jesús conoce la miseria que hay en el corazón del hombre. Y es esa mirada de Jesús la que transforma, la que cambia. Por eso Leví Mateo automáticamente cambia todo al recibir esa mirada de Jesús. Hoy es preciso hacer un alto en este camino, en este camino cuaresmal, que es un camino donde nos vamos ejercitando espiritualmente. Eso es lo que nos propone la iglesia en este tiempo de Cuaresma, y es preciso hacer ese alto para dejarnos mirar por Jesús. La pregunta es: ¿te has dejado mirar por Jesús? ¿Has dejado que Jesús mire tu miseria? Si quieres que cambie algo en tu vida, debes dejarte mirar por Jesús. Yo le miro a Jesús, yo lo miro y Él me mira. Tener ese momento de intimidad y de encuentro con Jesús. Esa es la clave en este tiempo de Cuaresma. Ya el Papa Francisco, en la exhortación
Evangelii Gaudium, y no me voy a cansar de leerlo, lo que nos decía el Papa Francisco en el numeral 3. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesús: Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Evangelii Gaudium numeral 3. Jesús, con una mirada misericordiosa, nos espera y es preciso dejarse encontrar nuevamente por Jesús. La mirada de Jesús a Leví Mateo transformó todo su entorno y él tomó una decisión. Gracias a esa mirada, gracias a ese encuentro con Jesús, tenemos al gran santo hoy en la iglesia y uno de los que escribió el testimonio de lo que fue su discipulado y apostolado estando a los pies del Maestro, lo que aprendió estando a los pies del Maestro, siguiendo al Maestro. Acolautíceme, sígueme, le dice Jesús. Dejándolo todo, siguió a Jesús, se dejó mirar por Jesús. Gracias a eso hoy tenemos el Evangelio según San Mateo, que es un testimonio del anuncio de la buena nueva que ha venido para nosotros. Por eso es imperiosa hoy la necesidad de dejarnos mirar por Jesús. Muchas personas te miran, pero de diferentes formas. Leví Mateo era observado, era visto, era mirado por sus amigos, entre comillas, y también era observado, era mirado y era visto por los fariseos, quienes lo acusaban. Pero Jesús mira no para acusar. Es bueno hoy entender que Jesús no te acusa. Jesús te ama y quiere lo mejor para vos. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.